Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N, con un año y una semana asignada por la suba del tipo de cambio, pero también con muchos vaivenes políticos. Darío Bene, ¿cómo le va? Hola Iván, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Vamos a hablar de la mesa de los argentinos porque impactó muy fuerte la devaluación. De hecho está impactando, hay muchos precios que no tienen precio, pero les vamos a contar cuánto van a subir los alimentos en la Argentina. Efectivamente, viene Felipe Carlos Solá. Felipe Solá va a estar en vivo aquí con nosotros hablando de todo, hablando de los gobernadores, de Cristina Kirchner, de su candidatura, de si cambió algo o no el escenario de cara al año que viene, si hay prenda de unidad, si hay pacto de no agresión. ¿Qué opina sobre esta versión que trascendió sobre el adelantamiento de las elecciones? ¿Puede ganar el gobierno en 2019? Bueno, todo esto vamos a abordar con Felipe Solá en instantes aquí en Esto Recién Empieza. Y también una mesa de jóvenes economistas, aquellos que van a ser los economistas del futuro y que están viendo los problemas de la Argentina de hoy. También les vamos a contar la pelea del ministro de Economía, ministro de Hacienda, con otros ministros en estos días que hubo tantos cambios en economía. Sobre esto que le decía Darío, ¿qué dice el informe, por ejemplo, de la consultora de Rodolfo Santangelo, socio de Carlos Melconian, sobre este impuesto fijo en pesos, llamado retenciones, que el gobierno finalmente va a meter en el presupuesto que se va a presentar el 15 de septiembre porque caducaron las facultades delegadas, y le da la razón a quienes cuestionaban esta decisión unilateral del Poder Ejecutivo? Ya está Felipe Solá con nosotros y ya mismo nos metemos con lo que ocurrió en el Consejo Federal de Inversiones. ¿Qué están pensando los gobernadores? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Y qué evaluación hacen del momento del presidente Macri y de Cristina Fernández de Kirchner? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos al PJ, cuando mencionamos a los gobernadores, cuando mencionamos a Cristina? Bueno, de lo que hoy se habla en todas las mesas, de lo que el presidente llamó el círculo rojo, de lo que el presidente llama el sistema en nuestro país. Miren, a mis espaldas y no arbitrariamente, tres figuras que esta semana tuvieron particular protagonismo. Una de ellas, por supuesto, por su habitual presencia dentro de la escena política, aunque no hable, aunque no esté, o aunque no se vea, Cristina Kirchner siempre está. Es a quien pusimos de aquel lado por varios motivos que ya les voy a estar contando y qué piensa hoy Cristina Fernández de Kirchner. El presidente de la Nación, sumido en la peor crisis desde que es gobierno, y Sergio Tomás Massa, el hombre que ayer, por omisión de los gobernadores, es decir, por el no rechazo a la presencia de Massa en el Consejo Federal de Inversiones, fue uno de los protagonistas del día en esta suerte de nuevo esquema que está desarrollando el Argentina Federal, los gobernadores. Llámele francamente como a usted le guste, porque es un espacio que por ahora tiene muchas ideas, muchas figuras, pero no hay un esqueleto en Argentina Federal. Miren, ayer en el Consejo Federal de Inversiones no se habló de candidaturas, aunque varios quisieron hacer parecer a unos o a otros como ganadores o perdedores. No se habló de una eventual arquitectura electoral para el año que viene, pero sí se habló de unas preocupaciones que tienen en este momento los mandatarios provinciales. Y acá tiene que quedar algo muy claro, porque es extraña la idea del gobierno cuando sostiene que el Partido Justicialista está queriendo generar una erosión institucional. Primero, bueno, por una cuestión lógica, es no hacerse cargo de sus propias decisiones, pero además porque cualquiera que haya hablado alguna vez, aunque sea por WhatsApp, con un gobernador, sabe que las crisis que arrastran a los ejecutivos nacionales, o las crisis que impactan en los ejecutivos nacionales, arrastran a los mandatarios de sus provincias, arrastran a los mandatarios provinciales. Ayer la principal preocupación que tenían los gobernadores eran, sobre todo los gobernadores del NOA y del NEA, del noreste y del noreste y el noroeste, eran la multiplicación de denuncias en almacenes de barrio. ¿Qué es lo que decían algunos con los que pude hablar cuando salieron del CFI? Esto significa, y por ahí usted me dirá, es una obviedad, bueno, pero a lo mejor hay mucha gente del otro lado que no lo sabe, que
han aumentado muchísimo los robos para comer. Esa es la situación que hoy los jeques provinciales, los caciques, los varones, todas estas formas de denominar a los ejecutivos o municipales o provinciales que denotan un ejercicio del poder absoluto, están más preocupados por la cuestión social, algo que en general no es moneda corriente de las figuras que yo les acabo de mencionar. Esa preocupación no es que se hayan vuelto altruistas o no es que nunca lo hayan sido, hay una preocupación pragmática, hay una preocupación de la praxis política a propósito de esta ampliación, esta multiplicación de denuncias en almacenes para comer. Miren, ayer se quedaron con el título de Sergio Massa, la persona que vemos en pantalla, que fue... hubo un error o fue un error acudir al Fondo Monetario Internacional. Pero le quiero mostrar la segunda parte, en realidad vamos a ver el corte completo, pero quiero que se quede y escuche la última parte de lo que dijo Sergio Massa, que esto no lo transforma en su comandante Marcos ni que haya bajado ayer de Sierra Maestra, pero sí que es un síntoma de lo que está viendo la oposición en relación a la aceptación o a la falta de la misma que hay de la sociedad para con el gobierno del presidente Macri. Escuchemos a Sergio Massa. Lo primero y lo importante es la responsabilidad y la prudencia con que gobernadores, dirigentes sindicales y legisladores plantean los problemas que tenemos como país, los problemas que tiene la clase media, los problemas que tienen nuestros trabajadores. Primero, importante sería que el presidente convoque a los gobernadores a una mesa de trabajo. Siempre fui de los que planteó que la Argentina tenía que salir de la trampa del blanco-negro. Y creo que este es un momento para que todos reflexionemos, para que con responsabilidad, pero sobre todo con firmeza, cuidemos a la gente, le demos al gobierno las herramientas que necesita para gobernar, pero cuidando sobre todas las cosas la realidad y lo que le pasa todos los días al ciudadano a pie, que hoy la está pasando mal. Bueno, Massa dice respecto al Fondo Monetario Internacional una resolución coyuntural que es aceptar lo que pasa o convivir con lo que pasa, pero una solución futura que es resolverlo. La traducción de ese resolverlo es culminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo está diciendo alguien que es indicado por el kirchnerismo como uno de los dirigentes políticos que más colaboró en la gobernabilidad, otros hablan de complicidad, con el gobierno del presidente Macri. Ahí hay una señal futura, no sé si para los inversores, no sé si para la clase política, no sé si para la gente, pero sin dudas que es una señal futura. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, hoy está atravesando sus horas más difíciles, pero no solamente por una cuestión de imagen que ha caído por debajo de los 30 puntos, según los propios números que tiene el gobierno nacional, y estoy hablando de imagen positiva, no estoy hablando de intención de voto, sino porque luego de lo que el presidente entendió como una embestida del ala política del gobierno contra Marcos Peña, y ese fin de semana francamente de locos, es muy difícil pensarlo de otra manera, que ocurrió entre la Quinta Los Abrojos, la estancia de Elisa Carrió y la Quinta de Olivos, quedaron muy lesionadas y muy tirantes las relaciones intracoalición oficialista. Bueno, Carrió prácticamente lo semantizó acusando de las peores cosas a los radicales sin nombrarlos, les metió el dedo donde no da el sol cuando le dijo golpista al doctor Alfonsín, mencionó a otros dirigentes sin dar sus nombres, diciendo que no ponían el cuerpo frente a la situación que estaba atravesando, mientras el presidente se repartía su tiempo entre el teléfono con Carrió, otros con sus colaboradores más cercanos en la Quinta de Olivos, el partido de Boca y su predilección por los deportes, en este caso el pádel. Bien, cuando hablamos de esto, tiene que quedar claro lo que decíamos nosotros el miércoles pasado, que veíamos muy difícil, por más que pagara 30 centavos, que el presidente se deshiciera de Peña. Si usted estaba frente al televisor hace exactamente una semana, estábamos diciendo eso en este mismo momento, en el pase con Gustavo Fabián Silvestre. De todo esto vamos a estar hablando en instantes con Felipe Solá. Un dato aleatorio, un dato adyacente sobre Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hablé con algún colaborador cercano a la expresidenta y le preguntaba por la última vez que habíamos conversado, y la última vez estaba el tema de los cuadernos. Era Cristina presa, Cristina proscripta, Cristina cayendo en imagen, Cristina en su peor momento. Bueno, ayer la frase que me dijeron es:
está de mejor humor que vos y que yo, fue la frase que usaron ayer del entorno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay una explicación a esto? Francamente no lo sé. Debe tener que ver más con el rígido que está consolidando el kirchnerismo que con una situación que tenga que ver con el proceso judicial. Un proceso judicial que, y con esto terminamos y llevamos al encuentro de Felipe Solá, hoy tuvo uno de sus episodios más destacados. Le voy a comentar simplemente lo que dijo Llorens, uno de los detenidos, el abogado de Llorens, habló, y ustedes lo vieron en el programa de Gustavo Silvestre, prácticamente, disculpe que lo diga de esta manera, pero prácticamente una tortura del Poder Judicial a su detenido para que confiese un crimen que no cometió, según el letrado que lo defiende, a merced de, si no lo hace, quedar detenido, lo que les ha ocurrido al resto de los, al resto de los dirigentes y empresarios que continúan presos. Otra declaración que pasó desapercibida esta semana con una subida del tipo de cambio, y ahora Darío Gaño en instantes le va a mostrar cómo impactó la devaluación en el precio de los alimentos, a cuánto dicen los empresarios que están las listas de precios y cuánto les falta aumentar, pues francamente es escandaloso, es la de Nelson Lasarte, aquel colaborador Nelson que se mencionaba en la bitácora del chofer Centeno, que dijo: yo no trabajé hasta el 2008 con Barata y a mí me mencionan desde el año 2004. Tiene algunas fisuras, unas cuantas, pero estas que son de renombre, la causa de los cuadernos, que tiene en vilo, o tenía en vilo, al sector empresarial y a la dirigencia política, y por lo menos, si no murió, parece haberse dormido en una situación muy parecida al resto de las causas que han tramitado en Comodoro Pi. Ya mismo, de la mano de Darío Gaño, vamos al encuentro de Felipe Solá. Y estamos justamente con Felipe Solá. Felipe, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Bien, ¿en qué parte de la tormenta, como dice el presidente, estamos? Una tormenta siempre, por definición, es algo pasajero. Finalmente se va a la tormenta, ¿no es cierto? Yo no creo que esto sea pasajero. Estamos iniciando el último tercio del gobierno, y yo creo que el último tercio del gobierno, y por varios años más, va a estar signado por los vencimientos, la estrechez absoluta de dólares, y digamos, por saber si el gobierno va a seguir con esta locura de financiar la fuga de dólares todos los días, endeudando más a los argentinos, 200 millones, 300 millones, 800 millones, 500 millones. La gente lo ve, los argentinos lo vemos y pensamos, es la nuestra, es la plata que van a deber nuestros hijos, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y para qué es? Para que los que demandan dólares, que sabemos que hay muchos que demandan poco y pocos que demandan mucho, saquen los dólares del sistema. Esos dólares no van a impulsar el trabajo argentino, ni la industria, ni nada por el estilo, sino que salen del sistema. No hace falta que se vayan afuera del país, salen del sistema. Si el gobierno sigue con insiste con esto y da la impresión de que el fondo le ordena esto y le dice que el dólar alcance el nivel que el mercado quiera, más allá de las consecuencias sociales sobre la economía argentina, sobre los argentinos, si el gobierno sigue así, esto no es una tormenta, esto es una, ya no sé cómo llamarla, Digo, porque pasajera en algún momento terminará. No, esto es un infierno, sí, y digamos, o puede terminar en un infierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a llegar un momento en que alguien va a decir, basta, no se pueden seguir entregando dólares al mercado. Si el gobierno sigue mirando exclusivamente a eso que llama el mercado, que además está absolutamente en contra de él, por lo visto. Si alguna vez les gustó que fuera Macri, ahora ya no tienen la menor confianza. Macri no puede generar ninguna expectativa de ese lado. Tampoco trata de generarla del otro lado, porque sigue insistiendo con ese modelo. A mí me parece que... Bueno, Macri tiene dos alternativas. Hablando en criollo, tiene dos alternativas. O apuesta al trabajo y a frenar la inflación por la vía de un acuerdo, en el que intervengan todos los sectores de la sociedad argentina que tienen que intervenir, que será trabajoso, difícil, pero no imposible, ya ha ocurrido en la historia argentina, hay que conocer la historia para eso. O sigue entregándole a este monstruo que devora vírgenes, o sea, dólares, como en la antigüedad, como en el moloch mitológico, le sigue entregando deuda externa para que los dólares se vayan, y sigue profundizando el desastre. ¿Qué es el desastre? No hay precios. Hay cadenas que cortaron totalmente su flujo
¿no?, de productos porque no tienen precio. Solo se le entregan a aquellos compradores mayoristas que tienen algún grado de confianza o una dimensión tal que se le puede entregar a mercadería y decirles, después ponemos precio. Pero a los intendentes que quieren comprar para las salas de atención primaria o para los hospitales municipales, por si acaso, no hay remedios. No hay anestesia, no hay operaciones en muchísimos casos, no hay oncológicos, ¿no es cierto?, que son los caros. No hay precio para eso. Y después está el otro tema que estamos viendo, ¿qué más necesitamos? En una Argentina que ya sabemos que ha tenido saqueos muchas veces. ¿Qué más necesitamos? ¿Necesitamos más muertos como lo pide el Chaco? ¿O necesitamos ver que adolescentes marplatenses que van a robar comida, que por supuesto no es algo elogiable, pero es muy difícil acusar a alguien que va a robar comida, que no se va a llevar un televisor o lo que fuera? Que siga esto, que los comedores sigan asistidos por quienes los ayudan. El gobierno dice que son agitados por la oposición esos saqueos. Eso es una locura. Pensar que existe una oposición tan organizada como para organizar saqueos en los barrios es una locura. Si a alguien le debe el gobierno buena parte de la paz social que ha tenido en muchísimos barrios es a las organizaciones sociales. Acuérdense de la ley de emergencia, ¿no es cierto?, social, que sacamos al final del año 16 para evitar cualquier tipo de problema después de un pésimo año, de un año que cayó el PBI mucho y tuvimos casi 40 de inflación. Entonces, y ahí todos ayudamos y las organizaciones sociales trajeron esa ley y la sacamos. Le debe muchísimo a esos que supone que pueden organizar. Y la idea de que los partidos políticos pueden organizar saqueos en algún lado es olvidarse que los partidos políticos como tal han perdido su capacidad de tener punteros y controlar población. En todo caso, son organizaciones barriales o organizaciones sociales más grandes, o la iglesia o los evangelistas o sociedades de fomento. No hay mucho más. Pero no pegan un sector de la sociedad, Felipe, porque yo veo el famoso voto blando, ¿no? Va el voto blando. Escucho al presidente, o en realidad no lo dijo el presidente, pero escucho a la ministra de Seguridad decir que esos saqueos que yo veo en pantalla, que son tremendos, que pueden mostrar o que muestran, esto a título personal, las carencias de la gente, etcétera, 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 son organizados por una oposición peronista que en el inconsciente colectivo siempre ha querido erosionar a los gobiernos no peronistas, de la que forman parte muchos dirigentes. Digamos, hay un sector al que le debe cerrar esa hipótesis, esa ecuación. ¿Cómo lo contrarrestas? Dos o tres cosas sobre eso. En primer lugar, la acción de dos personas, Iván y yo, en la calle dentro de un rato, haciendo cualquier cosa, desde un sketch o asaltando un kiosco o lo que fuera, siempre es organizada. Sí, claro. Dos personas ya están organizadas entre dos. Por lo tanto, decir que es organizada es... Por supuesto que si vamos 5 a saquear algo, lo conversamos antes. Entonces no quiere decir que hay una gran organización, quiere decir que es organizada. No existe la espontaneidad, existe el ambiente necesario, no la espontaneidad. Ahora, segundo, alguno puede dormir tranquilo, a lo mejor pensando es la oposición golpista. Ahora, la idea de que todos los días tenemos que explicar que no somos golpistas y que hay hambre y que hay desesperación y que no hay salida para una cantidad de familias y que les prometen 250 pesos en septiembre y 250 pesos en diciembre, que son cifras muy anteriores a la hiperdevaluación, ¿no es cierto?, que no alcanzan para nada a los que tienen AUH o a los otros programas sociales. La idea de que se puede ir a dormir tranquilo pensando en eso, la puede tener alguien, no sé, hipermacrista, y que cree que en realidad siempre el peronismo es golpista, cuando el peronismo siempre llegó por elecciones y por default de otros gobiernos. Los que llegaron por golpe fueron otros, ¿no es cierto? Fueron para desalojar el peronismo. Entonces decir que el peronismo golpista, francamente, para mí es una etapa de desesperación de los fanáticos. Entra en desesperación porque no puede ser lo que están viendo, no puede ser el desastre de la economía, y entonces dicen esto es golpismo. ¿Quiénes compran dólares? ¿Hay que ser peronista para comprar los dólares? No, hay que ser rico para comprar los dólares. Hay que ser un banco, una financiera, un grupo, ¿no es cierto? Hay que ser un fondo.
para comprar promedios de 50 millones de dólares, como son los promedios diarios por persona de miles de un set de miles de compradores. Para llegar al año que viene, ¿el gobierno necesita que el FMI le adelante la plata? Desde el punto de vista financiero sí lo necesita. Ahora, desde el punto de vista de política económica, aferrarse al Fondo Monetario y pensar que va a haber déficit cero, como pretendió Cavallo en los últimos días del 2001, es absolutamente equivocado. Es no conocer la economía argentina ni las demandas. Es no conocer que la política rige la economía también. Y cuando decimos la política, no es la política partidaria, son las opiniones de aquellos que tienen responsabilidades y pesan, y las opiniones populares. Eso es la política. No los políticos, los senadores, los diputados. Una combinación de muchísima gente que no va a permitir que, digamos, que le cierren totalmente las esperanzas. ¿Ustedes se acuerdan? Porque hace falta repasar. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que venía la lluvia de inversiones y venía el segundo semestre? Y el gobierno se lo creía cuando lo decía. Después hubo un tiempo que era haciendo lo que hay que hacer. Y en realidad hubo ese pequeño tiempo que no vamos a especificar muy bien, que el gobierno cambió de política económica para ganar las elecciones del 2017. Dio créditos, aflojó la tasa de interés, etcétera. Probó de esa manera que activaba la economía, eso es lo increíble, y se asustó de activar la economía. Ganó las elecciones y enseguida después tiró para atrás. Es decir, la economía que entusiasmaba a la gente es la economía que hay que prohibir. Está entrando en el tercer tercio. La pregunta es, ¿qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido? ¿Por qué insistir en lo mismo? ¿Por qué insistir en lo mismo? Ahora se van a seguir creyendo que es el déficit cero. Cuando tenemos un drama, todos los economistas dicen el drama es la cuenta externa, el drama es nuestro balance de dólares, la balanza de pagos. Bueno, ahí, déjame hacer un alto ahí, Felipe, porque el hashtag con el que invitamos a la gente a participar el día de hoy es Oportuncrisis. ¿Por qué? Porque es una oportuncrisis, si me permite la reminiscencia de los Simpson, tanto para la oposición, en términos electorales, por más que ningún opositor esté contento, o prácticamente ninguno de los que yo conozco, por una situación social complicada, no por altruismo a lo mejor, o no solo por benevolencia de esos corazones, sino también porque la herencia que recibís en caso de ganar es tremenda, sino también una oportuncrisis para el gobierno, porque algunos sostienen que con el dólar a 40... es la misma situación de posremes que te ordena, te impacta la competitividad, te licúa el gasto y te ayuda en la balanza, digamos, como que ahora sí va a despegar el gobierno después de esta mega devaluación. Bueno, pero eso, ¿ustedes vieron alguna intención del gobierno de convocar un acuerdo social para que el 40% no se traslade a precios, como se va a trasladar si no hacen nada? Porque si no hacen nada se va a trasladar y la devaluación no va a ser una devaluación con efecto neto cero. Para que ocurra lo del 2002, que casi no había demanda, tiene que haber un acuerdo. En el 2002 hubo acuerdos, hubo el diálogo argentino, hubo acuerdos permanentemente. Dualde hablaba permanentemente con gremios y empresarios. Hubo otra actitud totalmente diferente, nada cerrada, sino totalmente abierta, con los errores que podía tener, pero completamente abierta. Eso hay que reconocerlo cuando se revisa la historia. También, Felipe, había... Esta es una actitud muy cerrada. Una cosita nada más, había un desempleo muy alto y el traslado a precios cuando el desempleo es tan alto es menor. Ahora el desempleo no es del 30-40%. Bueno, pero tenemos caída del consumo fenomenal, tenemos caída del empleo y tenemos una caída del salario real muy alta. Y no les digo el salario real estatal, ¿no?, del empleado del Estado, pero además el salario real privado ha caído muchísimo. Hay destrucción de puestos, es decir, ¿esta es la demanda del 2013, 2012? No, es muchísimo menor. Vamos a terminar el periodo con mucho menos PBI per cápita y con menos PBI global, con una caída de 2 puntos o casi 2 puntos del PBI global y de 5 puntos del PBI por persona después de los primeros 4 años de Macri. Eso ya es muy difícil de revertir. Lo que sí pueden hacer ahora es llamar a gente y responsabilizarla, porque si te llaman te responsabilizan. A que llamen a quien llamen, pero que llamen a los sectores sociales y hagan un acuerdo de precios para que estos 40 pesos del dólar no se trasladen a precios exactamente igual. ¿Qué pensás cuando escuchás a una dirigente política la trayectoria yo creo que de la inteligencia, muchas veces, aunque usada para cuestiones extrañas, como la doctora Carrió, que dice: a mí me encantan las crisis, me generan adrenalina?
A mí me parece que lo que está escondiendo con eso es que debe estar desesperada por estar en este gobierno, por ser parte de este gobierno y haber alentado y haber dicho tantas cosas que no ocurrieron. A mí me parece que es al revés. Dime cuándo te ríes, te diré cuándo estás preocupado. Ella está muy pegada al presidente, dicen, en su entorno. Lo lamento por el presidente. Yo no le creo a Carrió y creo que el histrionismo de Carrió siempre esconde algo. ¿Qué, en este caso? Yo creo que es desesperación por ver cómo el gobierno, al gobierno del país se le va de las manos, el país que tenía que crecer, el país que se propuso, la limpieza ética y moral se le va de las manos. ¿No es cierto? ¿Cómo explica Carrió el lavado de dinero para la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires? 80 millones de dólares. No se puede explicar, no se explica, entonces no se habla. O que el presidente haya permitido por decreto que los familiares de los funcionarios de los tres poderes pudieran, ya lo hicieron, blanquear dinero inconstitucionalmente. De eso no se habla. Y ahora ve la ineptitud del equipo económico. Bueno, si eso le provoca algarabía o alegría, la explicación la tiene que dar ella, no yo. Si asumís como presidente en diciembre del año que viene, ¿qué haces con dos cosas que para mí que van a ser claves? Una es del FMI, si hay una deuda tan importante que se contrae ahora, y otra es con la promesa absolutamente incumplida, a mi entender, de Mauricio Macri de el diálogo y el consenso de los argentinos, esa grieta que parece que se agrandó estos años. Lo primero que haría es no mentir. Acá se mintió sobre que no iba a haber inflación, iba a haber fútbol para todos, no iba a haber devaluación, acuérdense de la campaña de 2015, ¿no es cierto? Se mintió sobre que se le dijo al campo no va a haber retenciones, pero vuelven a haber retenciones, es decir, tiene que retroceder de una enorme cantidad de macanas que se dijeron. Y se mintió también con la transparencia y la ética. Lo segundo que quiero decirles es que acá existió el Fondo Monetario Internacional durante el 2002, 2003, 2004 y 2005. Pero del 2003 al 2005 nadie hablaba del fondo. Y había millones trimestrales. Y Kirchner hizo un acuerdo con el fondo del 2003. Pero nadie hablaba porque Argentina tenía la flechita para arriba en el sentido de que crecíamos y además crecía el poder político, crecía el valor de la política. El valor de la política por sobre los gurúes y las recetas. Por lo tanto, eso se trasladó también a la forma de interlocución con el fondo. El fondo son personas. Si del otro lado hay gente arrodillada e inepta, que además piensa que las recetas del fondo son lo mejor, las acepta y piensa que son las correctas, y no lee historia y no lee lo que ha pasado con el fondo de otros países, bueno, el fondo también hasta debe pensar, tengo vendepatrias enfrente, porque son o no son. Ahora, si la interlocución es distinta, supongamos que no tenemos plata para decir al fondo, váyanse, porque no la vamos a tener. La interlocución tiene que ser distinta. Hay que hablar con el fondo desde un programa por el trabajo, para defender el trabajo argentino. Es fácil esa frase. Quiero decir, ninguna medida, ni aunque le exija el fondo, que vaya contra el trabajo argentino. Y a partir de ahí, discutir con el fondo. No hay otra salida. Eso es lo primero que me parece que hay que plantearse respecto del fondo. Me hiciste una segunda... La grieta, ¿cómo cerrás la grieta? La grieta cerraría diciendo que nadie tiene la verdad, que fracasar hemos fracasado muchos, unos más y otros menos. Pero la Argentina ha tenido shocks históricos y casi siempre shocks externos. Hay gobiernos que los han provocado más rápido y otros los han esperado y los han sorprendido por crisis externas. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que se salga adelante sino defendiendo el trabajo y tendiendo puentes entre estas dos partes de la grieta que no abarca a todos, sino a la gente politizada. Felipe, en un tuit de 280, ¿qué significó la reunión con Pichetto de hoy? Básicamente, discurrir sobre el futuro, sobre la necesidad de la unidad en el futuro frente a una incertidumbre muy grande y sobre el sinsentido de estar preparando alegremente, no es el caso de Pichetto, pero sí lo he visto en otros, un tercer partido que divida la oposición en dos. En lugar de empezar a tender puentes también entre los que pensamos que no debe seguir Macri después del 10 de diciembre del 19, siempre, y obviamente coincidir con él en que no podemos estar en ninguna especulación que tenga relación con la cuestión institucional, absolutamente ninguna, que tenemos que prepararnos con tiempo para eso. Es una búsqueda de unidad, mi reunión con él, y no fue mala.
¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro, por supuesto. Solo si me van a despedir. Sí, te vamos a despedir como el... ¿Me das un segundo a cámara? presidente. Sí, claro. Yo quiero dirigirme al presidente. Quiero decirle al presidente, digamos, nosotros no tenemos la bola de cristal ni somos magos, pero, presidente, convoque a quienes están mal, convoque a empresarios, convoque a trabajadores, convoque a la oposición si quiere, convoque al que le parezca, pero convoque para hacer un acuerdo. No insista con esto. Si insiste con lo mismo que nos ha llevado hasta ahora, vamos a ir de peor en peor. Argentina siempre tuvo salida por el lado del acuerdo. Se puede parar la inflación con un acuerdo. Yo le pido que nos convoque, presidente, nada más que eso. Felipe, gracias, Muchas como gracias. siempre. Darío Gaño, en instantes, más que en instantes, ahora mismo le muestra cuánto van a aumentar los precios de los alimentos en el mes de septiembre. Donde más va a impactar la crisis es ahí, en la mesa de los argentinos. Esta devaluación le pega de lleno al precio de los alimentos. Vamos a hablar de alimentos y bebidas porque es justamente lo que más impacta en quienes menos tienen, aunque sea en lo que gastan en el día a día. Y el dólar a 40 va a impactar de lleno. ¿Por qué? Porque hoy los precios que ven en las góndolas, los precios de todo lo que compran, están pensados, están comprados, están para vender con un dólar a 26 pesos. Con un dólar entre 22 y 26 pesos. No lo digo yo, lo dijo ayer en el evento de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, un hombre importante en esa central fabril que justamente es el presidente de la Cámara de quienes producen alimentos. El presidente en esa Cámara están los más importantes, está Arcor, está Molinos, están todos los que producen alimentos de la Argentina. Y Funes de Rioja decía esto, fíjense, le ponía un paraguas al tema, pero decía, en la industria de alimentos será muy difícil que precios, y esta es la parte más importante, que están a un dólar de 22 a 26 pesos, se ubiquen en un valor más cerca de los 40 pesos. Ahora vamos a ver justamente si toda esa devaluación se va a los precios de los alimentos, pero ya hay algo muy importante que señaló en Infobae, está resaltado, pero lo dijo delante de muchos periodistas, Funes de Rioja, que es que los alimentos están con el dólar entre 22 y 26 pesos. Entonces, desde ahí a 40 pesos, es decir, de ahí a 40% de aumento, hay un trecho que de mínima van a poder recorrer el precio de los alimentos. ¿Saben cómo podemos calcularlo? ¿Cómo lo calculan incluso los productores de alimentos? Con este informe del Instituto Argentino Fiscal, se llama IARAF, que justamente le hizo un informe a la COPAL, la Cámara de Alimentos, que resalta o que mira cómo o qué impacta en el precio de los alimentos. Dice que la mitad es impuestos. Esa mitad de la derecha es impuestos y seguridad social, que eso va aumentando al nivel que aumenta la inflación. Pero lo otro tiene que ver justamente con los insumos, que es todo lo que gasta la industria alimenticia. Hay una parte de salarios, justamente la parte que menos va a impactar en el precio de los alimentos, porque es la que menos va a subir, pero después, pues de hecho no va a tener un aumento significativo en esta parte del año, ¿eh? Estamos hablando de agosto y septiembre, y después sí de octubre, pero en octubre ya es un terreno absolutamente desconocido para el precio de los alimentos. De hecho, hoy no hay muchos precios, hasta que no se detenga la suba del dólar, que por estos días se mantuvo alrededor de los 40 pesos. Pero impacta la energía, que subió de 30% que va a subir, un 30%. La inflación, la devaluación, Rodo, que está subiendo entre un 30 y un 40% desde la última entrega de los precios de los alimentos, y eso empieza a impactar ahora. Ya había habido un aumento en la última semana, fíjense, porque acá en esto recién empieza, conseguimos listas de alimentos. Y ahora vamos a ver que tuvieron un aumento importante, pero a esos aumentos que ustedes ya ven, acá está el aumento esperado de los alimentos para las próximas semanas, entre un 15 y un 30% de suba en la mesa de los argentinos en las próximas semanas. No estamos hablando para el resto del año, no estamos hablando de acá al 2019, sino en las próximas semanas, en los próximos días van a haber de estos tipos de aumentos. Ya los hubo en los últimos. ¿Quieren ver? Acá conseguimos listas de precios que le dan directamente a los que venden los fideos. Vamos a ver por parte de los distribuidores al lugar de venta. Fideos de esta marca, que es una de las más importantes, que subió, fíjense, el último aumento fue de 11 pesos con 14 a 11 pesos con 58. Antes,
3 semanas antes había subido de 9,86 a 11,12. Esta suba, que va entre un 5 y un 10%, es una suba previa a lo que había sido la devaluación. Ahora hay que sumarle este 15-30%, sobre todo en alimentos. Ustedes dirán, no son importados. No, pero lo que dijimos, ya tiene un aumento importante por la devaluación, porque todos los alimentos están impactados, porque las materias primas, si no, podrían exportarse. Ahora las retenciones emparejan un poquitito nada más, pero después va a terminar haciendo una diferencia importante por todo lo que repasamos. Ayer lo repasó Ale Berkovich, de cómo le va conviniendo al campo una devaluación, y eso impacta en el precio de los alimentos, en el precio de la mesa de los argentinos. Vamos a ver uno de los productos más golpeados, todo lo que tiene que ver con galletitas, golosinas. Se vende 40% menos de golosinas este trimestre, del trimestre anterior. Fíjense, otro de los productos, uno de los que más le gustan al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo un aumento en este año del 74% y un aumento en la última semana de 15,59 a 16,68 de 6,5% en una semana, y todavía falta la entrega de lo que va a ser la próxima lista de precios, que obviamente lo va a ver porque lo que les estamos diciendo, hay un aumento importante. Y vamos ahora sí a bebidas. Y este aumento también es muy fuerte, y ahora les digo por qué. Fíjense lo que están subiendo, son distintos precios. Estos nos entregaron, esto recién empieza. Bueno, el Fernet, 6,3% en la última, pero esto es última quincena. 6% de aumento en la última quincena, la mayoría de las variedades de esa bebida. Hay otras que no vamos a decir los nombres, pero lo tenemos ahí igual con 40% de aumento. ¿Por qué? Varios motivos. Ahí sí hay importaciones, pero en lo que tiene que ver con bebidas, incluso las gaseosas y también algunos otros productos alimenticios, se empieza a vender más en plástico. Ayer me comentaba un empresario, me decía, antes la soda la comprábamos en vidrio, que se produce acá, que hay una gran producción acá. Pero ahora el plástico, como es importado, impacta mucho más en lo que es el precio de los alimentos, y hay muchos precios que son también impactados por lo que tiene que ver con la devaluación y los productos que van atados a esa devaluación. Ojo, porque se viene un importante aumento. ¿Cuánto? De entre el 15 y 30% en septiembre. 15 y 30% en la mesa de los argentinos. Y déjenme cerrarles esta columna con una frase, o en realidad un término que dio ayer Bernardo Kosakov. ¿Quién es Bernardo Kosakov? Un economista muy respetado, eso es bien de consenso, era crítico, siempre es crítico del gobierno anterior, de este gobierno también, pero ayer advirtió al gobierno nacional sobre algo muy importante. Recordó lo que fue la hambruna irlandesa, diciendo que las tierras buenas eran de los ingleses, los recursos buenos eran de los extranjeros. Acá dice, está pasando lo mismo, y advirtió sobre lo que puede pasar en la Argentina, pero con algo más. Dice, el déficit o el gobierno, más que mirar el déficit cero, puede tener déficit cero. De hecho, dijo déficit más del 0,3, 0,4, pero tiene que tener mucho cuidado, porque estábamos o podemos estar cerca del hambre cero y vamos a estar del otro lado. Tiene que mirar más el hambre cero en un país que produce alimentos para 500 millones de personas, pero se le va a complicar cada vez más en este semestre la mesa de los argentinos. Destacados economistas y jóvenes, fundamentalmente, también destacados, porque no están aquí con nosotros, Federico Furiase de Cogou, Mara Ruiz Malek de ITE y Martín Alfi de Radar. Gracias a los tres por haber venido. Muchas gracias. Una consideración, arrancamos por las damas, de la situación económica que estamos atravesando y hacia dónde vamos y desde dónde venimos. Venimos de una economía con mucha vulnerabilidad externa, con un manejo pésimo de una corrida cambiaria, que no tuvo un banco central dispuesto a defender algún tipo de cambio, con comportamiento muy errático, que generó pánico, que generó algo impensado como salida de depósitos en dólares en los últimos 2 o 3 días, por lo menos desde el jueves. Y vamos hacia lo que decía Darío recién, hacia una economía con más inflación, con menor poder adquisitivo, en particular de los sectores trabajadores y populares, que no sé, la asignación por hijo, las jubilaciones se ajustan con inflación de hace 6 meses, no van a poder recuperar este poder adquisitivo, por lo menos en el corto plazo, con trabajadores cuyas paritarias no se están reabriendo masivamente, pese a que se filtró el otro día que el gobierno espera una inflación de más del 40% para este año, y las paritarias han cerrado en 15, en 20, quizás algunas en 25, pero no tenemos ninguna en 42, con lo cual obviamente vamos a tener
mucha pérdida por adquisitivo y esto va a traer también, caída de la actividad, porque los negocios tienen que vender, tienen que producir y esto no va a suceder. Y a esto se le suma el ajuste que pidió el fondo. Y el ajuste que pidió el fondo es muy duro, el que se comprometió Duhovne de déficit cero es muy duro, no sabemos si lo va a lograr, el propio ajuste hace que la actividad caiga, no hay obra pública, no hay gasto público, la recaudación puede llegar a caer también y encontrarnos en una especie de trampa como quizás le pasó a Brasil hace unos años de ajustar el gasto y aún así no lograr reducir el déficit. Así que vemos un escenario complicado. Federico, el dólar a 40 está bien, es un precio de equilibrio, no hay precio para el dólar, ¿cómo lo ves? El problema es que en Argentina tiene dos dólares. El dólar de 40 es un dólar competitivo para el sector externo, es un buen tipo de cambio para las exportaciones y te soluciona el frente externo. Este problema que marcabas, el déficit externo, básicamente el dólar de 40 te lo empieza a cerrar. Claro que la contrapartida de eso es la recesión y la aceleración de la inflación, la caída del poder adquisitivo, pero después tenés el dólar financiero, ese que tiene que ver entre el juego entre la tasa de interés y lo que se espera que se va a devaluar el peso. Y eso todavía no está estabilizado porque todavía el mercado ve incertidumbre. Si en un contexto recesivo, donde se va a consumir capital político y recaudación, se va a poder implementar este ajuste que está proponiendo el gobierno, de déficit fiscal de 0% antes de intereses, para un gobierno que te diría está en el peor de los mundos, porque para el mercado no hiciste el ajuste, te pide ajustar, pero la sociedad te pide recomposición del salario real, bajar las tasas, mantener el empleo, porque el impacto tarifario fue muy fuerte para el bolsillo del consumidor o la estructura de costos de cualquier empresa, con lo cual esta paradoja en la cual el mercado te pide ajustar y la sociedad te pide no seguir ajustando, tiene que ver con los problemas macroeconómicos, una herencia muy pesada a nivel macroeconómico y un gobierno que coordinó mal esa herencia y que terminó agudizando desequilibrios y dejó una economía muy vulnerable a cualquier shock externo que pudiera pasar. Martín, algo que no llega a mencionar en el informe es que las tres principales alimenticias del país tuvieron pérdidas por 5.000 millones de pesos el primer semestre, algo que no les había pasado nunca. Pero que dicen los más chicos, los productores de alimentos más chicos, que venden por bajo costo para no echar gente y aparte porque la sociedad ya no lo puede aguantar, pero que pueden cerrar muchas alimenticias más de medianas y pequeñas. ¿Vos ves que puede pasar eso? Y esto de que decía Furiase de lo competitivo en el sector alimentos, ¿qué quiere decir para vender al exterior? Bueno, claramente la industria alimenticia, cuando uno ve los números de los últimos 2 años, inclusive antes de la corrida, venía muy mal. Esto lo que demuestra es que la apuesta productiva del gobierno, porque hoy estamos viendo estrictamente lo macroeconómico y vemos los problemas, pero la apuesta productiva también fue muy mala. Cuando uno ve los resultados, y si se quieren, los sectores elegidos como ganadores, que es el agro, ser el supermercado del mundo, también hay problemas y se están profundizando. Entonces, es muy posible que haya cierre de empresas. En este contexto de incertidumbre financiera y aumento del costo financiero, hay una tendencia hacia la concentración, porque las empresas más chicas tienen menos espalda para aguantar esta situación y por lo tanto es muy posible que cierren. Con respecto al tipo de cambio, la verdad que no alcanza solamente con el tipo de cambio suba de repente, sino que tiene que haber cierta estabilidad. Desarrollar un negocio de exportación es un negocio que tarda tiempo y que vos necesitas cierta certidumbre. En este contexto, imagínate vos tener que buscar un cliente y decirle, bueno, yo te voy a vender, y no sabés si el dólar mañana va a estar a 40, a 45, a 35, cuánto va a ser la inflación. Por lo tanto, no alcanza solo con un tipo de cambio competitivo, tiene que ser estable. Y el problema es que este gobierno amplificó todos los problemas y además, al desregular tanto el mercado, hizo que haya más inestabilidad, que ese es el principal problema que estamos teniendo hoy y que el gobierno no está atacando. Y lo peor de todo es que vamos al FMI a pedirle más dólares y no sabemos si esos dólares los vamos a poder usar para lograr estabilidad. Entonces es un poco un camino complicado que se empieza a complicar cada vez más y las decisiones que se toman no ayudan. Planteo el mejor de los escenarios para el gobierno. Vuelve Duhovne con el préstamo pedido para el fondo, utilizado para lo que el gobierno, el Banco Central, necesita utilizar esos dólares. Se estabiliza en 40, cierta competitividad en el sector externo, sostienen vía desarrollo lo social y equilibran la situación económica y después vemos la cuestión política, es algo que ninguno puede predecir. Ese escenario, y les pido en un minuto a cada uno, ¿es posible o es ciencia ficción? ¿Quién quiera? ¿Yo? Sí.
Es muy difícil. Tenés dos contrapartidas. Uno, que no sabes cuánto de esta devaluación se te va a ir a precios. Y entonces esa competitividad, ese cierre que decía Martín, lo vas perdiendo. Dos, que veo muy difícil la ampliación del gasto social cuando estás buscando el déficit cero. Digo, puede haber medidas paliativas orientadas a sectores muy vulnerables, puede haber, pero vos en Argentina tenés un gran sector que está ahí como en el límite, que es el que se vio perjudicado cuando subieron las tarifas y quizás no le tocaba la tarifa social, pero no era un sector acomodado, era un sector que laburante, digo, que le cuesta llegar a fin de mes. Y con la suba de tarifas, bueno, se vio muy apretado. Imagínate ahora. Entonces nosotros tenemos un sector muy amplio que quizás no está en el mapa de la asistencia social, que va a quedar muy mal parado con este escenario que es, verdad, es el más positivo de los que se puede dar. Con lo cual yo no calificaría eso de un éxito, porque después hay que ver eso cómo se cataliza políticamente. Federico. Sí, creo que hay chances de que el gobierno pueda cumplir con el ajuste fiscal, porque fíjate que lo que le va a cerrar la brecha fiscal son básicamente las retenciones. Eso te da un ahorro fiscal el año que viene en torno a 1% del producto, porque no tenías más margen social para achicar el gasto. La mitad del gasto público indexa la inflación pasada, que son las jubilaciones, ahí no podías tocar, con lo cual la retención era el mecanismo viable que podías aprovechar el dólar de 40 para tratar de hacer el ajuste fiscal, minimizando el impacto del dólar en el bolsillo del consumidor. El fondo, si te adelanta los desembolsos, prácticamente eso te blinda financieramente este año y el año que viene, con lo cual eso te minimizaría el riesgo de default. Ahora, de lo que no se va a zafar es de la recesión fuerte que vamos a tener este año. Este año, producto de la devaluación, el salario te diría que va a perder por goleada contra la inflación. Estamos viendo una inflación que puede terminar en la zona de 40 este año, con salarios en la zona de 28, 29. Y lo que va a quedar, más allá de que el gobierno cumpla con el ajuste fiscal y que el fondo adelante desembolsos y eso te permita hacer frente a los vencimientos de deuda, el problema y la incertidumbre pasa porque la extensión en el tiempo de la recesión te va a ir comiendo capital político y te va haciendo más difícil que puedas cumplir con ese ajuste fiscal. Sí, la verdad que el mejor escenario es un escenario malísimo. Es un escenario de fuerte caída de la actividad, de fuerte aceleración de la inflación, y lo peor de todo es que en estos ajustes que nosotros vemos la cuestión de los números, por atrás hay, por ejemplo, el ajuste en ciencia y tecnología, que no tiene un impacto en el corto plazo, no tiene un impacto macroeconómico, pero pensando en el largo plazo, pensando en un proceso de desarrollo, es negativo. El ajuste en obra pública, si hay un déficit que tiene Argentina, es déficit de infraestructura. Ajustar obra pública hace que ese déficit se agrande cada vez más. Entonces, el mejor escenario es un escenario en el cual empeoramos nuestra competitividad y además entramos en una recesión. Entonces, la verdad que hoy el escenario que nos plantea el gobierno no es positivo. Yo lo que veo es que este escenario llegamos por las malas decisiones del gobierno, porque siempre están diciendo, bueno, es el FMI o el abismo, es el déficit cero o el abismo. Y la verdad que todas las decisiones que toman nos acercan cada vez más al abismo. Entonces, esos dilemas me parece que están mal planteados. Bien. Muchísimas gracias a los tres. Martín, Mara, Federico, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. En un rato les contamos peleas entre ministros, porque el fin de semana pasó de todo, pero las medidas del lunes tuvieron que ver justamente con lo que pasó en Olivos y con esos cruces importantes entre los titulares de las carteras. Tanda muy breve, ya venimos.